Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Claudia Gurizati les saluda, directora de este canal internacional de noticias y este programa hoy con una muy buena noticia esperada con ansiedad por las víctimas de las FARC en Colombia, de esta organización criminal y terrorista que agredió no solamente a civiles, hombres, mujeres, sino también a miles de niños. La noticia es muy buena, la noticia es muy importante y la noticia había sido esperada durante largos años por las víctimas directas de las FARC, que son los niños que fueron reclutados en su momento y sus familias. Es importantísima noticia hoy en Colombia porque por primera vez para las víctimas hay algo, para las víctimas de las FARC hay algo. Se trata no todavía de unas sanciones, sino de una imputación. 6 excabecillas del denominado secretariado de las FARC-EP fueron imputados por el reclutamiento y utilización de niños, niñas y otros crímenes de guerra en contra de ellos, como por ejemplo malos tratos, tortura, homicidio. ¿Recuerdan ustedes todas las historias del fusilamiento? ¿Recuerdan ustedes a Comidita? Se las vamos a recordar. Uno de los secuestrados, otro de esos simbólicos por parte de las FARC, en su libro narró, cuando yo estuve en la libertad, como un pequeñito que se lo habían llevado a la fuerza, lo fusilaron por robar comida porque el niñito tenía hambre. Entre muchas otras cosas, aquí les iremos recordando episodios. También la violencia sexual, que ha sido uno de los episodios más oscuros, tristes, dolorosos, que ha agredido a la sociedad colombiana, latinoamericana, a la sociedad democrática, cómo abusaron de esos menores, cómo los usaban. Ustedes escuchaban a Ingrid Betancourt en este mismo programa ayer, contando ella misma como testigo víctima del secuestro de las FARC, cómo cuando llegó alias Gafas a ser el comandante de custodio del grupo de los custodios de los secuestrados, cómo hacía poner a las niñitas al frente para escogerlas, palabras textuales, como ganado, y escoger con cuál se iba, con cuál se desaparecía y se la llevaba. Agresiones sexuales impresionantes. Y luego la otra agresión, que era la obligación al aborto. Para uno de estos cabecillas, recordemos con eufemismo y con cinismo absoluto, decía que era desembarazar a las niñas. Bueno, todo esto que ha sido cometido contra los menores, esa agrupación, las FARC, terrorista, organización que dejó una profunda huella de dolor y que todavía sus víctimas esperan la justicia, pues ahí están, ya 6 de esos cabecillas ya por lo menos tienen una imputación después de largos años, después de la firma entre Santos y las FARC, esa firma del acuerdo en La Habana, después de una jurisdicción especial que ha sido muy polémica, ha tenido a su alrededor muchas críticas por los enormes costos y porque beneficio para las víctimas realmente se ha visto casi nulo. Por eso es que esta noticia hoy es tan importante. Te saludo, Jefferson, desde el Centro Internacional de Noticias aquí en Washington, porque de esta manera la noche enciende las luces para que todos podamos ver el punto clave de la noticia. Hola. Buenas noches, Claudia. Tal y como lo acabas de señalar, una importante noticia para quienes persiguen que estos crímenes no queden en la impunidad. Esta decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, como bien lo indicabas, este tribunal especial que fue creado a partir del acuerdo de La Habana, Cuba, que fue firmado hace 8 años entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el entonces grupo criminal de las FARC. Este tribunal tiene como objeto investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves que ocurrieron durante el conflicto. De tal suerte que el fenómeno del reclutamiento forzado, seguido de la comisión de violencias sexuales y reproductivas intrafilas, termina siendo lo que los expertos conocen como un continuum de violencias. Lo que las niñas y los niños sufrían en sus hogares en términos de violencia basada en género, se reprodujo al interior de la organización armada. Aquí están los imputados, los pueden ver ustedes, la lista la encabeza Rodrigo Londoño, quien era o es conocido como Timochenko, quien en su momento cuando firmaron el acuerdo con Juan Manuel Santos era el máximo cabecilla
de esa organización criminal. Junto a él, Jaime Alberto Parra Rodríguez, el alias del médico, porque precisamente se encargaba desde la medicina generar pues los abortos. En su paso por el grupo criminal Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, el de no aceptar ante la JEP cuando tuvo que ir a comparecer, que obligaban a las niñas a abortar. Muchas veces de ellas no querían y las obligaban, pero para él era, pues se inventó una palabra, desembarazar, un eufemismo, desembarazar. Jorge Torres Victoria, más conocido como Pablo Catatumbo, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Álape, y Julián Gallo Cubillos, quien durante su accionar criminal tomó el alias de Carlos Antonio Lozada. Recordemos que las mujeres de Corpo Rosa Blanca han denunciado como varios de estos cabecillas que están ocupando puestos en el Congreso, que están en la libertad, pues aún no les han pedido perdón. De los 6 cabecillas, recordemos a Pablo Catatumbo y Julián Gallo, ocupan hoy 2 de esas curules directas otorgadas a las FARC por ese acuerdo que les otorgó Juan Manuel Santos, ese gran beneficio que el expresidente de Colombia les otorgó y que gracias a ese acuerdo se ganó un premio Nobel. Pero bueno, ahí están los criminales gozando de muchos privilegios y las víctimas esperando todos estos largos años. Para ellos los privilegios fueron inmediatos, para las víctimas, como les decía Jefferson, tantos años después de la firma del acuerdo. Pero bueno, la idea es hablar de la justicia que empieza a aparecer, y justicia decimos también entre comillas porque muchos de estos hombres ya estaban condenados por la justicia ordinaria, pero también gracias a esos muy impresionantes beneficios que les otorgó Juan Manuel Santos, pues gozan de esa impunidad, y ahora por lo menos la JEP imputa después de tantos años. Registrar y divulgar esos crímenes que permanecían en la más oscura impunidad debe convertirse en una garantía para la no repetición, en tanto que su aceptación por quienes siguen apostándole al proceso de paz y a la reconciliación de Colombia, acudiendo a los llamados de la justicia transicional, serviría enormemente para cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la guerra colombiana y, por supuesto, contribuiría en el proceso de sanación de las profundas heridas que tienen las víctimas. El punto clave de esta noticia, la imputación corresponde al caso número 7 de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el marco de ese caso abierto, el 1 de marzo del año 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que entre 1971 y 2016, las extintas FARC reclutaron a 18.677 niños y niñas. Claudia, esta cifra es escabrosa. Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia, según la investigación realizada por la JEP, en el periodo de 1996 a 2016. Estamos hablando de 20 años. Sin embargo, hubo picos de reclutamiento en los años 1999, en el año 2002, en el año 2007 y en el año 2013. La Jurisdicción Especial para la Paz constató que esta conducta ocurrió en todo el país, salvo en departamentos como San Andrés y Providencia y Santa Catarina, e involucró a todos los bloques de la antigua guerrilla. Sí, solamente el territorio insular, las islas se salvaron porque pues ahí no había FARC, no tenían presencia. Entonces pues obviamente se salvaron. El 30% de esas 18.677 víctimas, y atención pues a este dato que es tristísimo, tenían 14 años o menos. El 30% de las 18.677 víctimas de reclutamiento en ese accionar de la organización terrorista FARC. Bueno, registradas en total 9.854 víctimas acreditadas en este caso, 64% estaba en ese rango de edad cuando ya ellos fueron reclutados, de acuerdo con ese registro. Entre tanto, los niños y niñas de 15 a 17 años constituyen el 70% de esas 18.677 víctimas identificadas y 34% de los registros de las víctimas acreditadas. Entenderán ustedes que no todas se pudieron registrar porque ya había pasado muchos años desde su reclutamiento, estamos hablando de los años 70, entonces se registró el mayor número posible hasta la fecha, y obviamente personas que ya habían denunciado ante la justicia ordinaria y personas
personas que también decidieron hacerlo ante el tribunal de la JEP. Miren otro aterrador dato, al menos el 24% de las mujeres reclutadas sufrieron anticoncepción forzada, es decir, abortos forzados, 19% sometidas a abortos forzados. Anticoncepción, perdón, no son abortos, anticoncepción es evitar el aborto, el embarazo y por consiguiente el aborto. El 24% de las mujeres reclutadas sufrieron entonces anticoncepción forzada y el 19% fueran sometidas a abortos forzados. Otro punto clave de esta noticia, Claudia, son esos crueles y horrorosos patrones macrocriminales que fueron identificados y documentados dentro de este caso número 07. Son 5 y los vamos a reseñar uno por uno. El primero tiene que ver con el reclutamiento y la utilización de niños, niñas, incluidas personas menores de 15 años. El segundo, malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida al interior de las FARC. El tercero, violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas. El cuarto son las violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas, unos casos que hemos denunciado durante todos estos años aquí en el programa La Noche. Y el quinto tiene que ver con violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas. La sala determinó que los malos tratos, torturas y homicidios se produjeron en el marco de la política de la regulación de la vida intrafilas de la antigua guerrilla. Estas violencias se vincularon al tratamiento dado a los niños y niñas durante entrenamientos, tareas asignadas, en la participación en combates y en la aplicación del régimen disciplinario. Esta política tenía como finalidad mantener una disciplina estricta a través del control de todos los aspectos de la vida en las filas, así como en la obediencia al orden de mando establecido. Y se aplicó a los miembros de la organización, sin distinción de edad o condiciones de vulnerabilidad, sometiendo a los niños y niñas reclutados a las mismas reglas que a los adultos y a profundas asimetrías de poder. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Alexander Vargas es víctima directa del reclutamiento forzado. Él es víctima directo de Joaquín Gómez, es cabecilla de las FARC. Fue reclutado a la fuerza en esa organización criminal cuando tenía apenas 10 añitos. Señala que fue testigo de toda la barbarie en contra de los niños, de niñas, de adolescentes al interior de las filas, las agresiones terribles, los tratos crueles, las agresiones sexuales, los abortos. Él estaba en el bloque sur. Recordemos que este bloque delinquía en varios departamentos, Caquetá, Putumayo, Nariño y Huila, y fue entrenado para asistir la seguridad personal de Joaquín Gómez. Alexander, gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche. Entendemos que volver a acordarse, volver a hablar es duro para una víctima, pero qué importante noticia es esta para ustedes. Para comenzar, ¿cómo recibe la noticia? Bueno, creo que pues primero saludar a toda la audiencia y pues saludar. Esto es algo que es un homenaje a todas las víctimas del macrocaso 07 que están acreditadas y las que no han podido ser acreditadas y aquellas que no han podido hablar porque están, pues obviamente en fosas comunes, nuestros compañeritos que están desaparecidos al día de hoy porque fueron fusilados. Esto es un homenaje para ellos. Y creo que, pues bueno, acá tomamos, yo personalmente tomo dos conceptos. Uno, pues siento que aquí la JEP descubrió que el agua mojaba, ¿no? Entonces, después de 7 años, la JEP descubrir esto. Ya venían un proceso, ya ellos traían un proceso desde justicia ordinaria, tú lo decías, y obviamente estos procesos tenían que ser tramitados y una trazabilidad directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz y con muy pocas víctimas, ya la JEP tenía que haber estudiado y haber dado un concepto con esto. Tuvo la JEP, la magistrada, que esperar miles de casos, casi 5.000 víctimas acreditadas. O sea, esto es más que decisión de la misma magistratura, es como una presión de toda la cantidad de víctimas que obviamente estamos acreditados al día de hoy y pues gracias también a organizaciones como pues obviamente la FECOL, la de nosotros, que están vinculadas en este proceso, aplaudimos esta iniciativa de tantas víctimas que se han acreditado. Y pues bueno, pues desde otro punto,
esto también aplaudimos también la iniciativa pues desde la misma jurisdicción, que no se dejó amedrantar ni se dejó atormentar pues la magistrada, que en algún momento pues fue acusada también por miembros del partido FARC o de las antiguas guerrillas de la FARC, y que quisieron pues obviamente presionarla para que nunca se tomara esta decisión, y que al día de hoy pues la jurisdicción tomó una decisión que pues para nosotros como víctimas, vuelvo y lo reitero, es un homenaje que nos ha hecho la jurisdicción y nos ha hecho el país hacia nosotros. Ya vamos a hablar de lo que usted vivió, de lo que usted vio, de lo que usted narró a la JEP. Permítame, saludo en Bogotá a Lilia Andrea Rueda Guzmán, precisamente la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, relatora de este macrocaso 07, que les da esa buena noticia a las víctimas de las FARC hoy en Colombia. Y como usted dice, al final, después de tanta espera, es un homenaje. Señora magistrada, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Alexander Vargas dice que la aplaude a usted y que aplaude a la JEP porque no se dejaron presionar por las FARC. ¿Fue muy fuerte esa presión, magistrada? Nosotros tenemos un compromiso muy importante con el proceso que estamos llevando a cabo como país en este momento. Y sobre todo con las víctimas que han confiado en la jurisdicción, que como decía el señor Alexander, nos han confiado sus relatos, sus historias, incluso su seguridad, sus intimidades, y hemos hecho nosotros nuestro mejor trabajo para poder reflejar el detalle de lo que ellos sufrieron, para poder reflejar la magnitud de la violencia que encontramos, y por eso la hemos reflejado en los patrones macrocriminales que hemos identificado dentro de la sala. Magistrada, acá hay un punto bien importante y lo analizábamos durante el día de hoy cuando leímos este auto, y es si esta responsabilidad que ustedes le endilgan a estos cabecillas de las FARC es una responsabilidad directa en estos crímenes de lesa humanidad, o es una responsabilidad únicamente por omisión. Muchas gracias por esa pregunta, porque me permite aclarar algo que es muy importante. Tiene que ver con una posibilidad que nos da el derecho. Nosotros hacemos un trabajo jurídico dentro de la jurisdicción, por eso hacemos imputaciones, hablamos de responsabilidad penal individual y llamamos a los comparecientes a reconocer y a aceptar o no esta responsabilidad penal individual. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros hemos trasladado lo que pasó en la realidad que encontramos de las víctimas a entender cómo puede atribuirse esa responsabilidad. Y lo que estamos viendo acá es un asunto de técnica, digamos, jurídica que tenemos que utilizar nosotros, que nos permite entender cómo una persona que está en el vértice de una organización criminal, que no tiene, digamos, contacto diario con la tropa y con todo lo que pasa, y recordemos que era una organización que tenía actuación en todo el país, en todo el territorio nacional, cómo esta persona y este grupo de personas pueden ser responsables de lo que sucede en los diferentes territorios. Entonces esta técnica jurídica nos permite entender cómo, a pesar de que hay distancia entre el vértice de la organización y los hechos delictivos que se cometen en la base, puede haber responsabilidad. Y la pregunta es ¿por qué? Porque estas personas tenían la capacidad de controlar los hechos. Ese es un punto muy importante, no se debe olvidar. Pueden prevenirlos o pueden sancionarlos, pero tienen el control de los hechos, y de allí deriva la responsabilidad penal individual que estamos nosotros llamando a reconocer el día de hoy. Es muy importante desde el punto de vista técnico entender que estas responsabilidades indirectas se dan cuando la persona tampoco tiene una implicación directa, pero como usted lo dice, tenían un poder de control, de mando, y hubieran podido evitarlo, que sí, le entiendo bien. Obviamente aterrizando el concepto jurídico como a lo práctico, magistrada. Pero en el caso de señalamientos ya concretos, alguno de estos 6 cabecillas de las FARC,
Por ejemplo, nosotros aquí en el programa La Noche, pues muchas veces entrevistamos a mujeres que fueron reclutadas cuando eran muy niñas y ellas han señalado, y tenemos casos muy concretos como el de Sara Morales, por ejemplo, acusando a Pastor Álape de incluso haberla obligado a bailar con un jefe criminal que la había violado. Y recordemos que hay otras niñas de Corpo Rosa Blanca que han señalado directamente de ser violador pues a uno de ellos. En ese caso individual, ¿qué pasa o qué diferencia hay del tratamiento al que es imputado, digamos en términos generales y por omisión, al que sí tiene una responsabilidad directa en un caso de agresión, de violación o de reclutamiento directo? Sí, gracias por esa pregunta que es muy importante porque nos permite entender el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo primer objetivo y primer paso es comprender la magnitud y la escala de los fenómenos macrocriminales que han sucedido en el marco del conflicto armado. Y para este caso particular, en relación con el reclutamiento de los niños y las niñas por parte de las antiguas FARC. Nuestra primera misión es entender esa magnitud y esa escala. ¿Y uno cómo lo hace? Cuando traslada, como bien usted dice, esto al día a día. Tiene que entender, por supuesto, los hechos que tiene sobre la mesa, pero estos hechos cuentan una historia más allá de cada hecho individual. Y nosotros tenemos unas metodologías específicas que nos permiten entender qué historia hay detrás de cada hecho individual. Esto no quiere decir que cada hecho individual no sea importante. Por supuesto, hemos escuchado a cada víctima. Pero cuando damos un paso más allá y podemos tener una vista panorámica de la violencia, podemos entender entonces estos patrones macrocriminales. ¿Y qué quiere decir esta palabra de patrón macrocriminal? Quiere decir la repetición en tiempo, en lugar, en modo de ejercicio de la violencia, en características de las víctimas y en características de los perpetradores, los que nos permite entender con esta vista panorámica lo que pasó, agruparlo y un punto muy importante, que es comprender el porqué del reclutamiento. Y ustedes ven en la decisión que presenta la Jurisdicción Especial para la Paz que logramos, digamos, desmenuzar las causas del reclutamiento, porque nosotros también con esa misión que tenemos podemos ofrecer esta narrativa para que esto no se repita más. Entonces, esa es nuestra metodología inicial, nuestra apuesta de patrones macrocriminales, nuestra visión de políticas, de entendimiento de lo que hay detrás de la violencia, y este es el diseño de la jurisdicción, que va más allá del hecho individual. Y yo quiero separar y le quiero hacer como esta propuesta de entendimiento, de entender que aquí sí hablamos de responsabilidades penales individuales. Lo que no tenemos son hechos individuales, porque trabajamos bajo la lógica de patrón que nos permite un entendimiento mucho más amplio de la violencia. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Pues magistrada, pese a que pues, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, dice que los miembros del secretariado de las FARC son autores por omisión y no por autoría material, aquí en el programa La Noche pues hemos tenido durante estos 7 años una serie de testimonios donde mujeres han denunciado la forma como, siendo menores de edad, han sido reclutadas, pero también con nombre propio. Han denunciado quiénes fueron los responsables de esos vejámenes a los que fueron sometidas durante el tiempo que estuvieron al interior de las FARC. Una de ellas es Luz Fari Palomar. Ella narró aquí ante las cámaras del programa La Noche la forma como fue abusada sexualmente cuando apenas tenía 13 años por alias Timochenko, el máximo cabecilla de las FARC. Esta fue una entrevista en la cual ella hizo esta importante denuncia que también pues, fue presentada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo fui violada por Timochenko cuando tenía 13 años, cuando él no era nadie, ¿no? Uno nunca se llegó a imaginar a dónde está ahora, el mando que tiene ahora y ahorita uno que hable. Después fui violada por el Paisa a los 14 años. Tuve un aborto de Timochenko, uno del Paisa. A raíz de eso, el Paisa me mató un hermano mío. Me mató mis 3 hermanos. Nosotros éramos 4, que nomás viva yo. A raíz de que me mató un hermano de frente y me dijo que lo mataba él, porque mi hermano se iba a volar.
y lo mató porque dijo que las normas se cumplían allá, ¿no? Que nos sirviera de escarmiento a nosotros donde llegáramos a volarnos de allá. Desde que llegábamos, los comandantes ya estaban escogiendo qué persona, o sea, qué mujer, con cuántas mujeres iban a quedar de las que habíamos llegado. Entonces ellos escogían, mira, yo quiero 3, 4 de estas niñas que vayan a mi unidad. Sí, me gustó esta, me gustó, pero hacían las elecciones entre ellos, entre su grupo de comandantes, se reunían en su aula o en su oficina donde estaban y hacían su reunión y pedían las niñas. Y nos toman de burlescos frente a toda la guerrillerada, o sea, se ríen de nosotros cuando informamos, porque los combatientes que estaban, muchos de los que estaban ahí eran partícipes de las violaciones que se cometían, se burlan de nosotros y aparte nos ponen a bailar con el comandante que ha cometido o con ese personaje que ha cometido esa violación. Te puedes imaginar lo que sentíamos en ese momento, ganas de decirle ya a quién, si se le había informado al comandante, se supone que era el comandante del bloque, el que tenía que tomar una decisión en ese momento, y él mismo nos pone a bailar con la persona que ha cometido la violación. Ahí se va toda esperanza. Impactantes estos testimonios. Vamos a integrar, Claudia, hasta ahora en la ciudad de Medellín, en Colombia, a Sebastián Velázquez, quien es representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, de FEDCOL, que agrupa a más de 225.000 víctimas de las FARC en todo Colombia. Sebastián, bienvenido al programa La Noche y le quiero preguntar concretamente sobre este fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué significado tiene y específicamente para usted qué representa que se establezcan responsabilidades por omisión, pero no se establezcan responsables directos, teniendo en cuenta esos testimonios que acabamos de escuchar? Buenas noches para todos, gracias por la invitación, Jefferson. Claudia, saludo a la magistrada y a Alexander. Pues para nosotros es una esperanza para las víctimas. Nosotros en este macrocaso, Jefferson, hemos sido parte activa, pues hemos aportado información de cementerios y fosas clandestinas donde se han inhumado cuerpos que ya se han identificado y que están emitidos en este auto. Sobre el tema de omisión, déjeme decirle que la FARC tenía 2 órganos de dirección, el político que era el secretariado y el militar que era el Estado Mayor Central. En la 8ª conferencia de las FARC, en 1993, se decretó el Plan Estratégico para la Toma del Poder del país, un plan que cubría desde 1993 hasta el año 2002, donde se ordenó la creación de bloques, frentes y columnas. Para la creación y conformación de estas unidades militares se requería el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Esa fue una orden directa de los órganos de dirección de las FARC emitida tanto por el secretariado como por el Estado Mayor Central. De ahí se crean unas escuelas de formación para militarmente poner aptos a estos menores, pues y obviamente algunos que fueron reclutados siendo mayores. Entonces, para nosotros la versión de que no hay línea de mando nos queda un sinsabor, a pesar de que reconocemos la valentía, el trabajo riguroso de la magistrada y de sus magistrados auxiliares en proferir este auto, Jefferson. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Los niños, las niñas y los adolescentes reclutados a la fuerza por las FARC durante todo su operar, hasta los acuerdos firmados en La Habana entre Juan Manuel Santos y esta organización criminal que se reinsertó en parte. Muchos de sus combatientes, 7.000 de ellos, se reinsertaron. Hubo reincidentes que en este momento son protagonistas de la terrible violencia que se vive en Colombia, y hubo quienes tampoco quisieron firmar, pero generó este acuerdo y generó la Jurisdicción Especial para la Paz. El macrocaso 707 ha sido fundamental porque se trata de esas víctimas, de los más vulnerables, de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron todo tipo de situación brutal, sanguinaria, criminal, vejámenes, abusos sexuales, violaciones, obligación para que abortaran, incluso
incluso en contra de su voluntad. Y uno de esos niños víctimas es Alexander Vargas, de ese reclutamiento forzoso, y es testigo de toda esta crueldad. Por eso está con nosotros. Alexander, usted tenía solo 10 añitos cuando lo reclutaron. ¿Cuándo fue eso? ¿En dónde estaba? ¿Qué pasó con su familia? ¿Y qué le tocó ver? Bueno, sí, eso fue en el año 1999, precisamente en el departamento del Caquetá, plena zona del despeje, San Vicente del Caguán. Estaban precisamente los procesos de diálogos de Pastrana por el Frente 14, cuando esto pues obviamente el Frente 14 hacía parte al bloque sur de las FARC-EP, y en esto pues una de las personas con las cuales yo fui también muy cercana pues fue con Milton de Jesús Toncel, quien su alias era Joaquín Gómez, o el Costeño. Entonces, desde allí, desde la edad tenía tan solo 10 años, cuando empiezo pues a vivir estas falencias, pues producto de un engaño por parte de Anayib Valderrama, alias Sonia, quien fue extraditada a los Estados Unidos, y pues de un momento a otro ni me di cuenta. Cuando terminé, me di cuenta en un campamento, ya era supuestamente miembro activo de las FARC, ya no me podía ir para la casa porque ya conocía algunos mandos, ya conocía algunos lineamientos, y pues esto ya al irme pues me generaba ya el tema de deserción, y pues sin conocer mucho el tema político de las FARC y su ideología, ya me incursía un consejo de guerra, y esto me daría para fusilamiento donde yo me llegara a escapar. Magistrada, estamos escuchando este testimonio de Alexander Vargas. Ustedes también tuvieron la oportunidad de recoger las voces de varias víctimas. En lo que tiene que ver con crímenes sexuales, magistrada, ¿ustedes qué información lograron recuperar, lograron recobrar de esas víctimas que acudieron y se acreditaron ante la JEP? Sí, en relación con ese patrón tuvimos unos hallazgos importantes. El primero tiene que ver que de aquellas personas que vinieron y nos contaron sus historias, el 17% sufrió algún tipo de violencia sexual. Y cuando nos adelantamos a entender quiénes eran estas víctimas, encontramos que el 92% de ellas eran mujeres y que el 7% eran personas con orientación sexual diversa. Este fue un hallazgo importante que nos corrobora la situación de vulnerabilidad y la importancia de haber tenido una metodología que entendiera la experiencia femenina y la experiencia diversa en el marco de las violencias de género y de la violencia sexual. Y miren, un hallazgo muy importante que tuvimos y que nos permite precisamente esta vista de patrón de la forma de trabajo de la jurisdicción es poder entender, por ejemplo, las modalidades en el ejercicio de la violencia. Y ustedes van a ver allí que en la decisión la jurisdicción muestra cómo en la mayoría de los casos, el 67% de los casos de hecho, encontramos que el perpetrador era una persona que tenía un mando superior a la víctima, por ejemplo. Y encontramos también que en la mayoría de los casos la violencia se ejerció con fuerza o con amenazas del uso de la fuerza. También nosotros allí en la decisión mostramos cómo habían algunos elementos de vulnerabilidad o momentos de vulnerabilidad particulares que hacían que las víctimas pudieran estar más en riesgo. Por ejemplo, el momento de llegada a las filas. Cuando una niña recién llegaba a las filas era más vulnerable y encontramos que ellas sufrieron más violencia sexual. Por ejemplo, también lo van a encontrar ustedes en la decisión, en momentos de celebración en donde se repartían bebidas alcohólicas. Allí las víctimas nos han contado que también sufrieron ese tipo de violencias. Entonces es una de las virtudes que tenemos nosotros en el trabajo que hacemos, que podemos entender en esta lógica cómo sucedieron la mayoría de las violencias cuando estas violencias se dieron. Magistrada, la escucho y perdóneme porque me pongo emocional. Obviamente esto recuerda muchos episodios en nuestro trabajo profesional. Ustedes han tenido que pasar por momentos muy dolorosos escuchando todas estas narraciones. Nosotros como periodistas y luego como mujer y joven, cuando acudíamos a esas zonas, como nos contaba Alexander, se hablaba de paz, pero nos contaban y nos denunciaban este tipo de situaciones tan tristes, tan dolorosas, los fusilamientos de los niños. Me acuerdo, me impacta muchísimo. ¿Cómo al ponerlo ante los medios nos tachaban de enemigos de la paz? La presión que ustedes tuvieron que tener como magistrados, bueno,
tuvo que ser dura en ese momento, en momentos en los 90, en los 2000, cuando pues yo era reportera, uno escuchaba estos casos, los comunicaba y recibía agresión por parte de quienes creían que denunciar estos casos pues era como afectar de alguna manera los procesos de paz. Y al final volver a ver esto en el reporte de ustedes, obviamente en esa decisión tan impactante, pues vuelve uno, le recuerda esta situación. También recuerdo cuando Oscar Tulio Lizcano se escapó después de una presión del ejército y escribe un libro. Y en ese libro cuenta la historia de Comidita, que era un niñito también muy pequeñito, como de 10 añitos, y al niñito le daba mucha hambre y entonces pues andaba rondando y buscando comida. Y lo fusilaron por eso. Y lo cuenta él en su libro. Es duro, es imposible uno no conmoverse y volver a la memoria del momento en que esto estaba ahí sucediendo. Por ejemplo, el caso particular de un niño Comidita, de 14 años, cuyo fusil AK-47 era más grande, que en su ignorancia me decía camarada, y el comandante lo regañaba y lo castigaba. Trató de huir, le decían Comidita, porque se comía el arroz crudo y el aceite. Trató de huir y lo degollaron. ¿Qué pasa con esos niños? Eso es lo que queremos también conocer, porque nos impactó. ¿Qué pasó con estos 3 niños milicianos que se llevaron y los fusilaron cuando uno decía no, a esta niña Natalia le decía, iban a fusilar a su hermano, fusíleme a mí primero, decía la niña de 14 años, porque yo no soy capaz de ver a mi hermano que lo fusilen. Quiero volver con Alexander para que también nos narre, y ahora vuelvo con usted, magistrado, y con Sebastián Velázquez. Alexander, de esos casos concretos que nos está narrando la magistrada Rueda Guzmán, ¿qué vio usted? ¿Qué pudo atestiguar ahí con Joaquín Gómez? ¿Qué pasaba en esas agresiones sexuales, violaciones, obligar a abortar? ¿Qué vio usted? ¿Qué le tocó vivir a usted? Bueno, en el caso particular voy a hablar mucho de Milton de Jesús Doncel, Joaquín Gómez, porque pues obviamente fui muy cercano a Milton, a Joaquín Gómez. Joaquín siendo el comandante del bloque sur de las FARC, quien obviamente operaba en departamentos de Caquetá, Putumayo, sur del Huila, sur del Meta y Amazonas. Él fue uno de los que hizo parte de la comisión que apoyó que se hicieran estas escuelas de formación, tanto en la 8ª conferencia y también pues por vocería que tenía, pidió que en el Yarit, en los llanos del Yarit y en la trocha del Villar, que era más conocida, se conformara la Escuela Básica Móvil de Bloque Sur, que allí era donde nos entrenaban a todos los que éramos llamados cursantes, y entre ellos pues casi un 60% de los cursantes cada 6 meses éramos menores de edad. Dentro de esto, pues obviamente la mayoría de las personas de las cuales eran víctimas de abuso sexual eran las mujeres, que eran niñas muy inocentes que llegaban de diferentes ciudades, de Florencia, Caquetá, de San Vicente, del Caguán, de la ciudad de Neiva, y eran jóvenes que pues obviamente a 13, 14 años, 12 años, eran niñas que eran muy lindas, y como lo decía Sebastián y también lo decía Sara en los testimonios, los comandantes, en este caso, había un comandante que era muy cercano a Milton de Jesús, y él era Laurentino Rocalloso, quien pues obviamente fue fusilado, fue asesinado por una persona que Laurentino quería ser el novio de la pareja sentimental de este chico, y él no aguantó y lo asesinó. Laurentino, él cogía como sus escoltas personales a 12 o 13 o 14 niñas, y de las cuales de todas abusadas sexualmente. Dentro de esto también estaba el instructor militar mano cercano de Joaquín Gómez, que era Felipe Rojas, quien pues ya nosotros le hemos dado este relato a la magistrada Lili por medio de Fabián Ramírez, que Fabián Ramírez le nombró las cosas que hacía Felipe Rojas, y que al día de hoy no tenemos conocimiento de esta persona que era el que se encargaba de fusilar. Felipe Rojas tenía un cuchillo, y todo fusilamiento de un niño que consideraban que era sospechoso, era infiltrado o se comió una libra de panela porque en las escuelas causaba mucha hambre, era totalmente, pues iba directamente a ser fusilado y era degollado por medio de Felipe. Felipe yo creo que tiene más o menos unos 100 o 200 fusilamientos de menores de edad,
de los cuales al día de hoy por parte de la magistrada desconocemos qué pasó con Felipe. Si de pronto no me alcanzo el tiempo, de una vez pedirle a la magistrada, decirles de una vez al país que nosotros como organizaciones no nos vamos a quedar quietos. Esto que pasó es un pañito de agua, magistrada, para lo que tiene que pasar. Nosotros vamos a seguir ejerciendo presiones como víctimas hacia la magistratura y hacia los señores de las FARC, porque obviamente nosotros acá no somos amigos ni del uno ni del otro, somos apolíticos y pues también somos muy neutrales. Entonces necesitamos más resultados, magistrada. Duramos casi 7 años para conocer esto. ¿Cuántos años más tenemos que esperar, magistrada, para que hayan sanciones y para conocer otros responsables directos? Así que, magistrada, se vienen obviamente también lo que son todo el conocimiento y procedimiento de actores directos territoriales, así que pido por favor que avancemos esto. El bloque sur está totalmente quieto, solo hemos avanzado con el Comando Conjunto Central, con bloque oriental, y los otros están totalmente quietos. Esto, yo creo que por un lado me siento orgulloso con lo que pasó, pero por el otro decirle que me siento también triste porque por parte de la magistrada se ha visto mucha negligencia, ¿Cuánto más tenemos que esperar? Entonces esto es una pregunta que tenemos que hacerle a la magistrada de una vez. ¿Cuánto más, magistrada? ¿Otros 7 años, 14 o 15 años más? Las personas se están muriendo sin conocer la verdad. Nosotros nos hemos tenido que acercar directamente a los comparecientes con miedo, con temor, a hacer procesos hasta de reconciliación para que de pronto podamos conocer el paradero de nuestros niños desaparecidos, porque por parte del despacho y de la magistratura y la unidad de búsqueda de personas desaparecidos hay un retraso total. Entonces, así que esto le pedimos. ¿Hasta cuándo más tenemos que llegar con esto? Se conoció un primer paso, pero esto no nos hace felices. Esto es parte del homenaje para nuestras víctimas. Pero ¿cuánto más? ¿Cuándo más? ¿Otros 7 años más? ¿14? Entonces, con esto me quedo, por favor. Ahí la magistrada lo estaba escuchando. Adelante, magistrada Lilia Andrea, ¿qué decirle a estas víctimas? Sí, tal vez es importante explicar el proceso que sigue a continuación. Nosotros en el caso hemos llegado a un punto de inflexión importante y agradezco que esto sea calificado como un homenaje a las víctimas. Es muy importante lo que dice el señor Alexander. ¿Cuál es el punto de inflexión en el que estamos en este momento? Que hemos logrado identificar 5 patrones de carácter nacional que nos muestran cómo operaba la antigua guerrilla de las FARC en relación con el reclutamiento de los niños y las niñas y la vida intrafilas, especialmente aquellos que sufrieron estas violencias graves. ¿Qué sigue a continuación? Es el llamado a reconocimiento. Y ese es parte del proceso y del sistema que nosotros administramos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si hay reconocimiento por parte de las personas que hemos llamado nosotros como responsables penales, se habilita una vía de justicia restaurativa que ustedes saben es parte de la naturaleza del trabajo que nosotros hacemos. Y si no, se abre otra vía que es la vía del proceso adversarial tradicional, en donde si una persona alega que no ha cometido estos delitos, entonces puede ser vencida en juicio, y si es vencida en juicio, tendrá una pena privativa de la libertad. Eso es lo que sigue. Es importante entonces entender que este es un punto de inflexión que nos tomó, digamos, el trabajo riguroso, serio, detallado. Ustedes saben, los que están aquí en la conversación conmigo, el cuidado que hemos tenido con cada una de las personas que han puesto su confianza en nosotros para poder hacer esta narrativa y esta explicación sobre la violencia. ¿Qué viene ahora? Pues se activa el diseño de la jurisdicción y eso es importante que las víctimas lo conozcan. Algo que nos han contado también las víctimas dentro del proceso es la importancia de este reconocimiento y la importancia de que no solo la sociedad sepa lo que les sucedió, sino que también quienes ocupaban estos mandos dentro de la antigua guerrilla reconozcan estas violencias. Lo estoy diciendo porque lo he escuchado de ellas. Esa es la fase crucial que se viene a continuación, saber si vamos a dar ese paso. Y las sanciones, obviamente, ¿qué viene después? Si hay sanciones y cómo se va a reparar a las víctimas. Obviamente queda un camino largo por recorrer, para las víctimas debe ser más rápido. Hemos sido, y yo lo reconozco, en este programa muy críticos con la JEP en muchos casos. En este momento, como dice Sebastián Velázquez, se abre, bueno, esa esperanza de que definitivamente haya justicia para las víctimas y obviamente todos queremos que sea más rápido. No queremos seguir esperando tanto tiempo. Ojalá así sea. Yo les quiero agradecer muchísimo, perdónenme, pues que se me acabó el tiempo, a Sebastián Velázquez. Le prometo que vuelve a estar aquí en la noche porque es que esto nos da para una conversación mucho más larga y seguro vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ver también las respuestas que dan las FARC frente a esta decisión. Pero por hoy quiero agradecerles
agradecerles profundamente a Alexander Vargas por nuevamente compartir con nosotros lo que ya hizo en la JEP, ese testimonio tan importante. Aplaudir desde el punto de vista de que es un honor para las víctimas que ya haya esta imputación y exigir como le corresponde a las víctimas. Muchas gracias, Alexander, a Sebastián Velázquez, muchas gracias, a la magistrada Lilia Andrea Rueda Guzmán, muchas gracias, que sabemos que el papel no es fácil, es difícil, con todos los ojos puestos y las críticas a la JEP, las víctimas también haciendo obviamente lo que deben hacer, y unos criminales que otros volvieron a delinquir, no sabemos hasta qué punto presionando, pero parece que ha habido. Así que muchísimas gracias, magistrada. A todos nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado. Jefferson. Así es, Claudia, los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @NTN24, @Segurizati, NTN24, en Instagram, @Segurizati, @Jefferson, NTN24 y @LaNoche, NTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues sí, es una buena noticia. A pesar del tiempo y de lo que es considerado demora, es una buena noticia para las víctimas, es una muy buena noticia para las víctimas de las FARC. Muchas gracias, sigan en nuestra programación.